Bueno, buenas, ¿qué tal gente? ¿Cómo andan? Bueno, vamos a arrancar con este nuevo seminario, en este caso hablando sobre el control de cargas por medio de los streams, ¿sí? Dentro de la introducción, digamos, de este seminario, me pareció interesante poner esta primer filmina, ¿eh? Que son las tres cosas que considero más importantes a la hora de dosificar un entrenamiento físico. Primero, obviamente, la técnica, ¿sí? La técnica de ejecución, sobre todo en este caso que estamos hablando de los streams, que está muy relacionado con las actividades cíclicas, ¿sí? De larga duración, y una mala técnica, en definitiva, lo que va a terminar generando es una mayor sobrecarga y mayor riesgo de lesión por sobreuso, digamos, ¿sí? O sea que, aparte de tener una mala ejecución técnica y de tener una mala aplicación de fuerza, que en definitiva eso es una mala ejecución técnica, vas a tener un mayor riesgo de sufrir una lesión, sobre todo por repetición de un gesto mal realizado. Las variables de prescripción, ¿no? Principalmente la magnitud de la carga, ¿sí? Que no vamos a charlar mucho de ello, y las variables de control, que en definitiva es el objetivo del seminario, ¿sí? El control diario de la carga es fundamental. Y ustedes saben que tenemos dos cargas, ¿sí? Una carga externa y una carga interna. La carga externa asociado a todas las manifestaciones de dosificación que nosotros vayamos a hacer, ¿sí? Cantidad de kilos, repeticiones, series, metros recorridos, metros nadados, velocidad a la cual se hace, ¿no? O sea, todo lo relacionado con lo que nosotros dosificamos, ¿sí? Y la carga interna asociado a la repercusión de esa carga externa en el organismo, ¿no? Principalmente una de las variables más estudiadas, o bueno, más utilizadas seguramente, es la frecuencia cardíaca, ¿sí? Que es parte de lo que vamos a ver hoy, ¿no? Otra, desde la década del 70, 80, la escala de Borg, escala de percepción subjetiva del esfuerzo, nivel de lactato, que se los puse más que nada porque lo charlamos la semana pasada, y ya en realidad es bastante más complicado tomar lactato para cuantificar el trabajo, bastante más complicado y más caro. Y la escala de recuperación, que es bastante piola, bastante interesante, y podemos hacer un seminario sobre la escala de Bohr y la escala de recuperación, ¿no? Bueno, pero la idea es, voy a hablar sobre los TRIM. Los TRIM tienen una relación muy directa sobre la frecuencia cardíaca. En definitiva, ¿qué es un TRIM? Para aquel que no sabe, es lo que se cuantifica como impulso de entrenamiento medido en unidades arbitrarias. Y lo que suma, lo que relaciona, es la frecuencia cardíaca como signo, sí, digo bien, como signo de cuantificar la intensidad del esfuerzo físico por la duración de ese esfuerzo físico, ¿sí? Tengamos en cuenta que esto está muy relacionado con los trabajos de larga duración, ¿sí? Con pruebas de larga duración, no tanto con trabajos de fuerza eh, o trabajos asociados a otras manifestaciones de la resistencia, ¿sí? ¿Estamos? Muy bien. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Estamos hablando de frecuencia cardíaca. Y la frecuencia cardíaca, cada vez que nosotros hacemos ejercicio físico, tiene un montón de estimulación, ¿sí? No es solamente la estimulación del ejercicio físico, sino que tiene un montón de elementos que la pueden modificar, la pueden modular, ¿sí? Entonces, los receptores asociados al metabolismo, los receptores 3 y 4 del aparato locomotor, los varoreceptores, los quimiorreceptores, son un conjunto de receptores, obviamente, que miden distintos estímulos y que los transforman en un impulso nervioso para ser enviado hacia el sistema nervioso central. Y dentro del sistema nervioso central, a nivel del bulbo raquídeo, se encuentra el centro cardiovascular, ¿sí? Ese sistema cardiovascular, ese centro, perdón, del sistema cardiovascular, va a emitir impulsos, tanto sea por una rama, ahí tenemos dos ramas importantes, la simpática y la parasimpática, que son las que van a regular en definitiva la función cardíaca, ¿no? La rama simpática es una rama cardioaceleradora, o sea que aumenta el nivel de impulsos nerviosos, aumentando lo que se denomina el cronotropismo. Cronotropismo, que es la frecuencia cardíaca con la cual late el corazón. O sea que todas estas estructuras que están acá, las sustancias químicas en la sangre, la presión arterial, los receptores mismos del movimiento y las sustancias metabólicas derivadas del músculo en actividad, van a ser estímulos directos e indirectos sobre la función cardíaca. O sea que fíjense que el corazón, ese cronotropismo, no va a modificarse solamente por una variable que es la intensidad, como les puse en la anterior, sino que tiene otras variables que también la van a modificar y la pueden cuantificar en forma diferente, ¿sí? O sea que puede influir en forma directa o indirecta en base a ese rango de frecuencia cardíaca. Bueno, la rama simpática también modifica el inotropismo, que es la fuerza, sobre todo del ventrículo izquierdo, para vencer la presión sistémica y favorecer el avance de la sangre. ¿Estamos? Por el otro lado, el otro tono, ¿sí? Porque tenemos dos tonos, un tono simpático y el otro tono es el tono parasimpático, por medio de
los nervios craneales, principalmente el nervio craneal, el vago, ¿sí? El nervio gástrico, va a generar una disminución, una inhibición de ese cronotropismo, ¿sí? O sea que tenemos una relación ahí entre la rama simpática y la rama parasimpática, que entre las dos van a ir generando una variabilidad de la frecuencia cardíaca y una disminución o un aumento de ese cronotropismo, que va a ser en definitiva la variable que vos vas a utilizar principalmente para cuantificar estos TRIMS, ¿sí? Entonces, algunas consideraciones a tener en cuenta, ¿sí? Si utilizamos la frecuencia cardíaca como único elemento de control y verificación de la carga, tener en cuenta que va a tener mucha variabilidad intrasesión, ¿sí? Por factores asociados a la magnitud de la carga, pero también por factores externos a la magnitud de la carga. Entonces, quizás nosotros estamos trabajando a una misma intensidad de trabajo, pero por aumento de fatiga, por aumento de temperatura, por deshidratación, por aumento del viento, por nerviosismo, nuestros rangos de frecuencia cardíaca empiezan a elevarse, pero vos metabólicamente estarías dentro de una misma zona, como después vamos a ver, pero por nivel de frecuencia cardíaca es como que te pasarías a una zona superior, ¿sí? Entonces tener en cuenta eso, que la fatiga juega muy importante, el trabajo, si es continuo, si es fraccionado, también lo modifica, si las pausas son más cortas o las pausas son más largas, también te va a modificar el promedio de frecuencia cardíaca que vos tuviste a lo largo de la sesión, ¿sí? ¿Estamos? O sea que yo no estaría tan... O sea, no les recomendaría que utilicen la frecuencia cardíaca como único parámetro, ¿sí? Obviamente también tener en cuenta la condición física del sujeto. Cuanto más desentrenado está el sujeto, más sube y baja va a tener esa frecuencia cardíaca y menos estable va a ser la frecuencia cardíaca, como sí lo es en una persona entrenada, sobre todo en resistencia y en trabajos de fondo. Bueno, este concepto de los TRIMS nació en la década del 70, en la década del 80, por este sujeto, Eric Bannister, que lo que hizo fue multiplicar o armar una ecuación en base a la cual utilizaba la duración del entrenamiento por distintos factores. Esos factores estaban relacionados con el sexo del sujeto y obviamente el promedio de frecuencia cardíaca que tuvo en el trabajo y la frecuencia cardíaca de reposo y la frecuencia cardíaca máxima. Lo que pasa es que la cuenta, esta cuenta que está acá, ¿sí? La primera que está acá, después el resto son referencias de la cuenta, era un poco complicada, ¿sí? O sea, se puede hacer, pero es un poco complicada. Después surgieron otros trabajos para también calcular los TRIMS y tratar de mejorarlos. Está el de Morton, tiene un trabajo de Morton, que también participó Bannister, que era el autor el original, ¿sí? En donde se le sacó un factor. Fíjense que antes había un factor A y un factor B. En este caso se le sacó el factor, uno de los dos factores, no se tuvo la diferencia entre varones y mujeres. Después vino otro investigador, en este caso Ashes y Quinn, ya de la década del 2000, fíjense, 2009, fines de 2000, de la década del 2000, digamos, ¿no? En donde lo que buscaron fue agregarle un poquito más de precisión, entonces pusieron solamente la sesión, la intensidad de la sesión, la densidad de la sesión y el volumen de la sesión, o sea, trataron de agregarle más variables. Lo que pasa es que mirá la fórmula que hicieron, ¿tá? Te volvés loco, tenés que hacer esa fórmula, ¿no? Después vino Lucía, Hoyt, Carvajal y Chicharro, que lo utilizaron en base a los umbrales, ¿sí? Los umbrales ventilatorios. Lo que pasa es que para conocer los umbrales ventilatorios, bueno, necesitas tener un analizador de gases, ¿sí? Entonces ya se te complica más. Tenemos 3 zonas ahí. Entonces trataron de hacerlo un poquito más simple, ¿sí? La primera zona, asociada a intensidades por debajo del umbral ventilatorio 1, zona 2, asociada entre el segundo umbral ventilatorio y el primer umbral ventilatorio, y la zona 3 del umbral ventilatorio 2 para arriba, que está también asociada al umbral de lactato, en trabajos continuos, ¿sí? Acuérdense que esto estamos hablando de trabajos continuos. Entonces, se multiplicaba, como acá tiene, el tiempo que pasabas en cada zona por el coeficiente que se le dio a cada zona, ¿sí? Entonces, zona 1, coeficiente 1, zona 2, coeficiente 2, zona 3, coeficiente 3. Entonces se multiplicaba el tiempo de trabajo por la cantidad ¿cómo se llama? No me sale el nombre, de la variable coeficiente, ¿sí? ¿Estamos? Pero bueno, también tenemos que conocer cada uno de los umbrales, más difícil. Y después, para hacerlo más fácil, que es el que más pueden utilizar y es el más simple, digamos, de todos, es el de Edwards, el de Sally Edwards, ¿sí? La década del 90, que Sally Edwards, como quizá conocen, es una triatleta que fue la que creó las zonas de entrenamiento de frecuencia por medio de la frecuencia cardíaca, y que se ha hecho comúnmente
mundialmente conocidas, ¿sí? Entonces, fíjense que son 5 zonas, antes eran 4, pero después se agrega una quinta zona. Cada zona va de 10 en 10, de 50 al 60, 60 al 70, 70 al 80, al 80 al 90 y 90 al 100. ¿Sí? Cada zona tiene un nombre particular. La zona 1 es de actividad moderada, la zona 2 es de control de peso. Acuérdense que todo esto es trabajo continuo. La zona 3 es una zona aeróbica, donde hay un mayor beneficio a nivel aeróbico. La zona 4 sería zona de umbral. Y la zona 5 es la zona de VO2. ¿Sí? Y lo que se hacía, lo que se hace es multiplicar el tiempo que vos pasás en cada una de estas zonas, en base al rango de frecuencia cardíaca, por el coeficiente que sería el nombre de cada zona. ¿Sí? Entonces, el tiempo que vos pasás en la zona 1 lo multiplicás por 1. El tiempo que pasa en la zona 2 lo multiplicás por 2, en la zona 3 por 3, y así sucesivamente. ¿Sí? Obviamente, a mayor intensidad que la zona de B2 se multiplica por un coeficiente mayor, ¿sí? Porque implica una carga de trabajo mayor solamente en cuanto a la intensidad. ¿Sí? Muy bien. Acá tenemos las mismas zonas, exactamente lo mismo, fíjense, diferente nombre, pero le han puesto distintos nombres, pero son las mismas zonas. Acá tenemos la frecuencia cardíaca, los porcentajes. Acá te lo compara con el VO2, si uno está acostumbrado a trabajar con VO2, y te lo compara con el esfuerzo percibido, la escala de Borg, ¿sí? Que después la vamos a volver a hablar. Y la duración del intervalo de trabajo, o sea, el tiempo de trabajo y los beneficios principales de cada una de las zonas. ¿Sí? Acuérdense que esto es trabajo principalmente continuo. Entonces, en definitiva, ¿cómo se calculan los TRIM por medio del protocolo, digamos, de Edwards? ¿Sí? Muy fácil, vos tenés que poner una tablita, ahora la vamos a ver en el Excel, entonces tenés los porcentajes de las zonas, los tiempos que vos vas a trabajar en cada una de las zonas y después multiplicar ese tiempo por 1, por 2, por 3, por 4 o por 5. Y te va a dar el valor total de los trims individuales y el valor total de la sesión. ¿Sabes? Y obviamente lo podés representar en una gráfica. Lo que pasa es que si una gráfica individual mucho no tiene, lo interesante es representarlo a lo largo de una semana. ¿Sí? Entonces acá vos fácilmente ves día lunes, miércoles y viernes. Cada uno de estos colores es las zonas de intensidad que están acá abajo expresadas, cómo fuiste dosificando el trabajo a lo largo de una semana. ¿Sí? Lo puedes hacer, esto es Augusto y Piacere, lo puedes hacer vertical o lo puedes hacer horizontal, depende de cómo cada uno le guste, ¿estamos? Pero es exactamente, este cuadro es el mismo del anterior. Entonces vos cuantificás la frecuencia cardíaca en función de otra variable, en este caso es el tiempo. ¿Sí? ¿Estamos? Muy fácil de hacer, muy simple de hacer y práctico. Eso es lo más interesante. Entonces, vamos a ir al Excel, así ya podemos hacerlo, así ustedes lo aprenden a hacer y ya les queda. ¿Vamos? Vamos a cambiar de planillita. Bueno, acá estamos en el Excel. Yo lo que hice principalmente es armar todo el bosquejo general para que me entre en un periodo corto de tiempo, porque si me tenía que poner a hacer todo esto, tardaba más. ¿Sí? Entonces, nada, ponemos apellido, nombre, edad, sexo, esto como lo armen ustedes, como quieran. Frecuencia cardíaca de reposo, ¿sí? Ponerle que sea 64, frecuencia cardíaca máxima 190, la pueden sacar por fórmula o la pueden sacar por un test progresivo hasta el máximo. ¿Sí? Después, ¿cómo van a entrenar? Por frecuencia cardíaca, por zonas asociadas al porcentaje de frecuencia cardíaca, podríamos utilizar acá ¿cómo se llama? La fórmula de Carbonet. ¿Sí? ¿Estamos? Esa fórmula de Carbonet lo que tiene interesante es que te lo asocia a la frecuencia cardíaca de reserva. ¿Sí? ¿Estamos? Que es la diferencia entre la máxima y la mínima. ¿No? Acá, si bien ustedes pueden poner los valores de 50, 60, 70, 80, 80, 90, 90, 100, pueden poner también en realidad los valores que estaban en la columna de porcentaje de VO2. ¿Sí? ¿Estamos? Porque les va a resultar mucho más fácil a partir de la fórmula de carbono. ¿No? Pero bueno, vamos a seguir con los porcentajes normales, 50%. Entonces, ¿cómo podemos hacer? Es la misma fórmula que tienen acá. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, fíjense, ponemos signo más, acuérdense, cada vez que ponen una fórmula, doble paréntesis, frecuencia cardíaca máxima, menos, señalo, frecuencia cardíaca de reposo, cierro paréntesis, por el valor de porcentaje que vas a estar acá, cierro paréntesis, más la frecuencia cardíaca de reposo. Enter y ahí te da. Como nosotros vamos a arrastrar la fórmula, tengo que fijar las celdas. Entonces, me vengo acá, la formulita acá arriba, hago clic entre la letra y el número, F4, ¿no? Y cuando me aparecen los dos signos de pesos, ahí me quedo. F4 en la otra y F4 en la otra. ¿No? Vamos, Enter, y ahí me quedo. ¿Sí? Entonces ahora sí, voy, arrastro,
y ahí te da, obviamente el 100% tiene que dar el mismo que acá, ¿no? Vamos, este te tiene que dar igual que este. Entonces ya tengo más o menos los porcentajes de frecuencia cardíaca asociados a valores propios de pulsaciones, ¿no? Después acá, bueno, yo más que nada le fui poniendo los tiempos, algunos tiempos, como para hacer más rápido, ¿no? No hace falta que estén todos llenos, ¿no? Ponele que acá no quisiste trabajar en esta zona, le pones 0, ¿no? Acá le pones 0, no le pones nada, ¿vamos? Y después lo más interesante es calcular esos trips, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Ya, te metes en la celda y pones signo más, entonces vas a multiplicar el tiempo de trabajo, ¿no? Ese tiempo de trabajo, por 1, ¿no? Que es la zona, y listo, ya está. Ahora, nosotros lo que vamos a hacer es copiarlo hacia abajo y después copiarlo hacia el costado. Para que no se nos vaya la multiplicación por las zonas, me voy a ir acá arriba de nuevo, ¿no? Y ahí donde dice, en este caso dice C22, pero sería el 1 de la zona 1, voy a ponerme entre el número y la letra, aprieto F4 y sigo apretando F4 hasta que me aparezca el signo pesos adelante solamente de la letra. Aprieto Enter y ya está. Eso significa que me mantuvo fija la columna de las zonas, digamos, ¿sí? Ahí sí, voy hacia abajo, ahí me va a copiar todo, y ahora arrastro, en este caso hasta la sesión 3, porque solo hice hasta la sesión 3. ¿Sí? ¿Vamos? Y ahí ya te calculo todo, ¿ah? Una boludez. Entonces ya tenés los trims calculados para cada uno. Si querés le podés sumar, ¿sí? Entonces venimos acá, ponemos suma, ¿no? Y ahí te suma los trims de cada uno, esto lo arrastramos para acá y ya está. ¿Sí? Después cuando vos vayas completando estos de acá, arrastrás acá y ya te va a quedar todo armadito. ¿Sí? Yo la hice cortita, de 6 días, para que quede dentro de un bloquecito. Ustedes la pueden hacer todo el tiempo que quieran. ¿Vamos? Y después, obviamente, otra cosa interesante es la gráfica. Entonces, seleccionamos, en este caso, esta parte solamente, porque es la que vamos a meter acá, y le metemos gráfico. ¿Sí? Vamos a poner el gráfico este de acá, sácate, venimos acá, vamos a poner así, vamos a poner más abajo, ¿no? Vamos así, ahí está. ¿No? Entonces, fíjense, ¿no? Aparece lo mismo del anterior. Entonces, bueno, hay que cambiar el título, ¿no? Entonces te ponen los porcentajes, te ponen las sesiones, ¿no? Sesiones de acá, vamos. Acá lo que puedes hacer es cambiarle vamos a hacerlo, botón derecho, seleccionar datos, y acá ve que dice serie 1, serie 2, entonces pones modificar, te dice el nombre de la serie, y acá le pones intensidad. Y acá dice los valores de la serie, te venís acá y marcas esto. Enter, aceptar, aceptar. ¿No? Ética. Lo que pasa es que acá me contabilizo estas de acá para... Muy bien. ¿Estamos? Bueno, no, ok. Ahí está. Bueno, no importa. Le podemos... Bien. Y después lo pueden colorear como quieran, ¿no? A ver, espera, me puso así. Lo pueden colorear como quieran, ¿sí? Lo ponen así, lo ponen así. Acá arriba tiene un montón de opciones, ¿no? La opción que quieran. ¿Estamos? Vale. Creo que tienen más opciones acá, ¿no? Muy bien. O sea que tienen opciones de sobra, ¿sí? Todos como para ir graficándolo. Y lo hacen a lo largo de toda la sesión. ¿Está bien? Muy bien. Muy fácil, muy simple. Después lo que tienen que hacer es completar acá el resto. En realidad completan acá los tiempos y extienden la copiada y ya les va a quedar el grafiquito. ¿Estamos? Muy bien, volvamos al PowerPoint. Muy bien, bueno, ahí volvimos al PowerPoint. Bueno, entonces, ahora, cuestión importante. Estos trims que nosotros estamos hablando, ¿sí? Nos representan todas las posibilidades de carga de trabajo. Fíjense que acá lo que estamos representando es el trabajo aeróbico principalmente. O sea que de valor aeróbico, zona aeróbica, zona mixta hasta VO2 está todo bien. O sea, hasta que llegues a la máxima frecuencia cardíaca máxima está todo bien. Pero ¿qué pasa con los trabajos por encima? ¿No? Por encima de la zona de VO2, ¿sí? O sea, la frecuencia cardíaca máxima llega hasta acá. De acá para allá los valores siguen siendo valores máximos. En realidad, acá en esta zona, en la más extrema de velocidad máxima, nunca va a llegar a la frecuencia cardíaca máxima, pero en la zona láctica es bastante probable que vos estés en valores de frecuencia cardíaca máxima. De hecho, el trabajo de zona de VO2 también va a pasar en zona de capacidad láctica, ¿sí? Sin embargo, no tenés forma de dosificarlo, porque no es lo mismo las adaptaciones que vas a tener cerca, por ejemplo, de la potencia glucolítica que cerca del VO2. ¿Sí? ¿Estamos?
Así que bueno, son algunas consideraciones a tener en cuenta. Entonces, conclusiones. Los TRIMs son una manera simple, fácil de cuantificar las cargas de trabajo en base a la intensidad y la duración, principalmente utilizando la frecuencia cardíaca máxima. Nos permite visualizar en forma fácil la distribución de cuánto tiempo le estamos dando a cada zona de frecuencia cardíaca, ¿sí? Sobre todo en trabajos aeróbicos, ¿no? Pero, sin embargo, no te tiene en cuenta la variabilidad de la frecuencia cardíaca y las modificaciones que va a tener el cuerpo ante esa frecuencia cardíaca. ¿Sí? ¿Vamos? Y no nos permite trabajar, o no nos permite cuantificar o diferenciar los trabajos que estén por encima del valor de la BAM, ¿sí? Y tampoco tener relación con la densidad del trabajo físico. ¿Sí? ¿Estamos? Así que bueno, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, depende de cada uno lo que le guste trabajar, pero bueno, es una herramienta más que podemos utilizar. Espero que les haya servido, les haya gustado, y obviamente nos vemos en el próximo seminario, dolor lumbar. ¿Sí? Estamos, algo común. Vamos. Así que bueno, nos vemos la que viene. Bye bye. Buenas semana.